Muy bien, un gusto como siempre tener a la doctora Isadora Velázquez, abogada de inmigración, analista demócrata. Un gusto estar con ustedes. Como no, el gusto es mío. Catalina Stuve, analista republicana de Madres por la Libertad. Un gusto que regrese de nuevo también aquí. Gracias por tu a nuestra invitación. mesa. A ver, ¿por dónde empezamos? Una valoración general del discurso. Si me permites, con la Por invitada, supuesto, no hay pues, problema. ¿qué te pareció? Bueno, a mí me pareció un chorro de mentiras, me pareció una exageración y me pareció que él vive en un mundo alejado a la realidad y que ninguno de los puntos que le estaba proponiendo o estaba simplemente explicando era parte de la realidad, porque no veo, él habla que todo está de maravilla, que la economía anda muy bien, y yo no veo a la gente diciendo lo mismo. Yo no veo este país yendo por el mejor camino. Doctora. A mí me encantó, me pareció el típico discurso que esperamos del presidente Biden, ese discurso a la clase media, consciente de lo que ellos quieren escuchar, lo que él puede ofrecer dentro de sus límites, con sus trampitas conocidas, como la llamaban antes cuando era vicepresidente, el tío Joe, que se dieron un presidente vivo. Así que a mí personalmente me pareció un buen discurso y estoy consciente de que los números del presidente no eran los mejores al entrar a este discurso, así que estoy orgullosa de cómo pudo mencionar esas, más allá de las 300 propuestas de leyes bipartidistas que se han firmado, sino cómo van a ayudar a la economía y cómo va a tomar tiempo que llegue ese cambio. Leí un artículo escrito por una demócrata que decía que hasta los propios demócratas estaban asombrados con la energía que demostró el presidente, que no fue ese presidente perdido, incluso con cierta chispa a la hora de tener el encontronazo con los republicanos. ¿Qué crees de eso? Yo no vi una actitud presidencial en el presidente. Yo me esperaba algo más profesional, yo me esperaba algo más concreto, a que diera los números reales de lo que está sucediendo en el país. Él estaba hablando de que regresó muchos empleos y en realidad todos estos empleos que regresaron del COVID fueron regreso, no fueron nuevos empleos que él ha generado. Él nunca habló de la inflación. Tenemos una inflación donde diciembre estaba tocando más del 9%. Evidentemente, sí, dijo la verdad que había bajado, pero seguimos en una tasa muy alta de porcentaje. Así que, sin embargo, que él quiera como acomodar o maquillar las cifras no quiere decir que esta sea la realidad. Vamos a ver el momento en que los republicanos le abuchean por algo que habíamos discutido ya aquí anteriormente, ¿no? La idea de si es verdad o no que los republicanos estaban queriendo eliminar el seguro social y también la asistencia médica. Veamos. Some of my Republican friends want to take the economy hostage. I get it, unless I agree to their economic plans. All of you at home should know what those plans are. Instead of making the wealthy pay their fair share, some Republicans want Medicare and Social Security to sunset. I'm not saying it's a majority. Let me give you, anybody who doubts it, contact my office. I'll give you a copy. I'll give you a copy of the proposal. That means Congress doesn't vote. Well, I'm glad to see you. No, I tell you, I enjoy conversion. You know, it means if Congress doesn't keep the programs the way they are, they'd go away. Other Republicans say, I'm not saying it's a majority of you. I don't even think it's even a significant, but it's being proposed by individuals. I'm not politely not naming them, but it's being proposed by some of you. Look, folks, the idea is that we're not going to be moved into being threatened to default on the debt if we don't respond. Folks, a ver, demostró cierta habilidad porque quedó un poco en evidencia, ¿no? Fue un movimiento Decían, perfecto. Dime quién. La persona es Rick Scott. Obviamente estás hablando de Rick Scott y su propuesta de que estos programas federales te expiren cada 5 años. Pero después él viró atrás, ¿no? O sea, ¿se puede juzgar por una persona a todo el partido? ¿No estaba tratando de caricaturizar al partido? Por eso es muy interesante que escoja hacerlo, porque es algo que ocurre regularmente del lado republicano en contra de los demócratas, el mencionar que todo el mundo es como Ocasio-Cortez, que todo el mundo es socialista, que todo el mundo tiene estas
ideas extremistas. Fue una manera de dar un poco de la propia medicina y al mismo tiempo en un momento justo en el cual tenemos que subir la deuda de cierta manera y un tercio, la tercera parte del gasto en los Estados Unidos va a Medicare y Social Security. O sea que es una manera de agarrar y decir, ya que estamos, vamos a negociar en un futuro en propuesta de déficit, de cuánto se puede subir, cuánto se puede bajar. Estas partes sabemos que ya te agarré, ya dijiste frente al público que no la vas a tocar. Bueno, primero que todo estamos viendo una mentira que se repite cada vez que hay un State of the Union. Esto viene por décadas. Siempre ha habido una gran mentira que siempre se va a hablar de los republicanos mal. Y esto no demuestra más que una división en nuestro país. Esto no, un estado de este discurso de lo que se tiene que enfocar es unir al país, es proponer nuevas circunstancias para que siempre el país esté evolucionando. En este caso, él se dedicó a criticar a los republicanos y no es verdad. El senador Rick Scott lo que dijo es que toda la legislación, bueno, él propuso que toda la legislación va a expirar en 5 años. Si vale la pena mantener una ley, el Congreso puede aprobarla nuevamente. Yo no veo qué es de malo tener eso y en ningún momento, o si no ustedes, por favor, muéstrenme. Quiebra en 5 años, hay que revisarlo. Vamos a una propuesta concreta, ¿no? Porque estas ya son las impresiones generales. Cuando el presidente propone poner un impuesto fijo a los multimillonarios, independientemente de si ese año ganaron mucho o poco, ¿no parece una medida de espíritu socialista esa? También fue una medida puesta en el momento preciso, el estando el discurso, podemos llamarlo populista, al público como siempre hace, típico estilo Joe Biden. Está agarrando un momento en el cual nuevamente se va a discutir una deuda, que se critica que hay que ahorrar dinero. Y esta es una póliza que, para bien o para mal, no lo queramos aceptar, es muy popular, no solamente entre los demócratas, en la nación en general. Sí que agarró un tema popular que sabe que tiene el apoyo de la gente y lo agarra en cierta manera como una arma para negociar y un arma para ver cómo puede justificar estar en contra de este tipo de propuesta, cuando la realidad es que en este último año no se puede negar, eso se ha comprobado, se pagó cero en estas multicompañías billonarias. ¿Tú crees, tienes esa misma impresión, que es popular subirle los impuestos a las grandes empresas y a los millonarios? A mí me parece que él no propuso nada concreto, él simplemente está jugando con las palabras. Tenemos una inflación desbordada, tenemos el aumento del costo de la vida, que todo el mundo lo está sintiendo, y yo pienso que las únicas personas que deberían estar felices y diciendo que tienen un gran presidente son los ucranianos, porque para allá se ha ido todo nuestro dinero y aquí los estadounidenses no hemos visto la ayuda real en nuestro país. Yo he visto, te soy sincero, con preocupación que cada vez más republicanos creen que la guerra de Ucrania es inútil. ¿Tú piensas que hay que dejar que Putin gane esa guerra? ¿Que eso no es peligroso, no te parece? Yo pienso que Estados Unidos no debería involucrarse en esa guerra a menos de que tenga unas intenciones ocultas ya en esa guerra. No entiendo por qué el gobierno de Estados Unidos ha enviado billones y billones de dólares a menos de que tenga unos intereses específicos. O sea, hay que dejar que Putin tome Ucrania y a lo mejor después los países bálticos. ¿No fue el error que se cometió con Hitler, el mismo? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que Estados Unidos está generando una guerra innecesariamente. ¿Tú crees que la guerra de Ucrania, discúlpame, no la inició Estados Unidos? No, la inició Estados Unidos. Está generando, me dices. Pero obviamente no está parando esta guerra metiéndose con ellos, porque evidentemente a Rusia no le gusta. Fue muy estratégico como el presidente menciona a Rusia, después de hablar de China, y cómo la ata al final en cómo la unión de NATO se ha mantenido constante en este año de guerra. Tal vez me hubiera gustado, que fue algo que faltó en el año anterior y faltó en este año, el enfatizar la importancia de por qué Ucrania no puede caer y cómo puede afectar no solamente a NATO, sino el mundo en general, incluyendo obviamente a los Estados Unidos. No quiso dar un discurso dramático, pero es algo que el público tiene que entender porque nos estamos olvidando. Dramático fue todo teatral. En particular, ¿no? Me parece que no fue lo suficiente dramático. Ahora, me llamó la atención que coincide con los republicanos
en alguna de las teorías conspirativas. Por ejemplo, cuando habla de las farmacéuticas, me pareció que estaba escuchando a los republicanos que creen que todo lo de las vacunas es un truco, etcétera. Nuevamente, un discurso muy inteligente. Habla de las farmacéuticas cuando habla de subir los impuestos. Lo ata en cierta manera. ¿Pero tú crees que la gente no se da cuenta de eso? Inteligente. Por ejemplo, cuando... a veces siento que no. Y la razón por la cual me atrevo a decirte esto es porque cuando empezamos hablando de todo lo que se ha logrado de manera bipartidista, cuando empezamos hablando, haciendo bromas con McCarthy de que qué alegría poder trabajar contigo, felicitando a McConnell, y aún así se ve como un discurso divisivo por algunas personas, siento, no se está viendo. Tal vez tenemos que ser hasta más claros aún. Por ende, sí no creo que muchas de las movidas que yo veo inteligente la gente las vea automáticamente así, y espero que se hayan apreciado de mejor manera por las personas que vieron el discurso. A ver, en el aire. El presidente Biden dijo que va a subir los impuestos incluso a la recompra de acciones de las grandes empresas y tuvo un discurso contra los multimillonarios, contra las empresas, y a la misma vez dice que hay que producir aquí. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y cómo va a evitar que esas empresas cuando estén golpeadas por los impuestos se vayan a otros lugares? ¿No es contradictorio esto? No. Es un discurso circular. Él empieza hablando de la infraestructura aprobada de manera bipartidista, empieza hablando también de el acto anti-inflation, Inflation Act, por llamarlo así, y finalmente de los chips, de cómo se van a crear aquí, cómo van a ayudar a la economía, enfatizando de manera, me parece discreta, pero enfatizando que esto va a tomar tiempo. Luego en el medio habla de cómo hay que subir los impuestos, de cómo cada uno tiene que pagar de manera lo que le toca, y al mismo tiempo con el tono de que tenemos que subir el techo. Y no digo termina, pero continúa hablando de cómo mencionas, de que al subir estos impuestos sí se puede ver afectado o no. Personalmente, si seguimos el plan como se está viendo y si prestamos atención, no estoy. ¿Por qué es lo que le toca? Ustedes, por ejemplo, ustedes sabían que hasta 1913 la Constitución de los Estados Unidos prohibía los impuestos directos, o sea, el impuesto a la ganancia y mucho menos este impuesto a las empresas, pero esa la dejé. Es lo que quieren volver ahora, decir el 30% en general, en vez de hacer, bueno, no lo que quieren. 30% es altísimo. No voy a decir como 15, Rick Scott, esas 9 personas que proponen eliminar la IRS y volver a ese método antes de 1913. Medio conflictivo. No le fue mal a los Estados Unidos hasta 1913. Sí, pero estamos en el 2023. Ajá. ¿Qué crees? Yo no creo nunca que va a venir del lado de los demócratas querer bajar los impuestos. Eso nadie lo va a creer. Y definitivamente cuando Biden está hablando acerca de la economía, son tantas y tantas mentiras que por eso no hace sentido. Por eso es que al final termina hasta copiando lo que dice Trump. Ustedes tienen que comprar de Estados Unidos y tienen que apoyar el producto nacional. Porque realmente nada hace sentido de lo que este señor. Vemos el resultado, la inflación nefasta que tenemos en este momento, de que ya no se puede comprar ni una casa y los intereses están por las nubes. Así que yo no veo cómo el señor esté literalmente ayudando a la economía. Sarah Huckabee era la encargada oficial de responder, pero la verdad es que la respuesta que buscó todo el mundo fue la del presidente Trump. Vamos a ver qué dijo. Over the past 2 years under Biden, millions and millions of illegal aliens from 160 different countries have stormed across our southern border. Drug cartels are now raking in billions of dollars from smuggling poison to kill our people and to kill our children. Savage killers, rapists, and violent criminals are being released from jail to continue their crime wave, and under Biden, the murder rate has reached the highest in the history of our country. Biden and the radical Democrats have wasted trillions of dollars and caused the worst inflation in half a century. Real wages are down 21 months in a row. Gas prices have soared and are now going up much higher than even before. And the typical American family is paying $2,200 in increased energy and food costs each year. Catalina. Bueno, yo no veo dónde está la mentira ahí. Todo es real, todo es cierto. Lo más chocante es que Biden no se dirigió a la crisis real que hay en la frontera sur.
y esto está afectando, el fentanilo está siendo la causa de la mortalidad entre jóvenes, la más grande que se ha habido en la historia. Entonces, cuando uno mira toda la realidad, que lo que acaba de decir el presidente Trump, al lado de todas las mentiras que dice Biden, pues nada, por eso hace sentido. También lo que más a mí me pareció muy importante destacar es que Biden no habló de la educación. Bueno, sí, habló 1 minuto 40 segundos de la educación, cuando también se estaba dirigiendo de LGBTQ, se estaba dirigiendo de el aborto, aunque así no lo llamó, sino que lo llamó derecho a reproducirse. En realidad no es reproducción, es matar un bebé. Pero bueno, lo que me parece a mí interesante es que la educación es el futuro de este país. Con la educación estamos defendiendo la transparencia de educación, que no haya ninguna indoctrinación hacia nuestros niños. En ningún momento lo nombró, y eso a mí me parece esencial para las familias estadounidenses. Doctora, usted es abogada de inmigración. Es así, con mucho orgullo. Bueno, Trump habló del tema. Me parece interesante y entiendo por qué el Partido Republicano escogió, o la posición, la respuesta vino de alguien como Sarah Huckabee, que puedes hacer un fact-check, como se hace después de cada discurso, y ver qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Me parece que si hubiera utilizado el discurso de Trump, hubieran quedado en ridículo viendo todos los errores que se dijo en lo que mencionó. En lo que es inmigración en particular, Biden solamente usó una línea muy breve y es un tema muy complicado para él, pero la línea fue exacta. Habló del parol a los países particulares que son Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, como hemos mencionado aquí anteriormente. ¿No le pareció eso demagógico? Hace apenas un mes que eso se ha puesto en implementación para presentarlo en un discurso como un éxito. Y en menos de un mes ha visto que un 97% de esa población se ha reducido drásticamente en su entrada. Por ende, hay ciertos la gente está como esperando, pero no, en realidad no cree que lo que ha hecho es cambiar el éxodo por la frontera para traerlo. O sea, lo que ha hecho es demostrarle a este país que hay maneras legales que se pueden proponer a través que haya más de una decisión ejecutiva, como tenemos que hacer también para el control de armas o para de la policía, porque no hacemos legislación como se tiene que hacer. Por ende, hay maneras legales de controlar la inmigración de una manera coherente que no afecte al inmigrante a que termine muriendo en México y al mismo tiempo pueda controlar los recursos en la frontera para enfocarnos en lo que verdaderamente importa, que es la entrada de ese fentanil, el cual se mencionó de manera extensa en el discurso porque es un problema serio que tenemos, y ese narcotráfico que ocurre mayormente por americanos. Usted como abogada, hay 20 o 21 estados que le han puesto una... Creo que eran 19, pero puede que se hayan añadido más. Ok. La idea es que están violando la potestad del Congreso de dictar leyes al convertir el parol en una reclamación. ¿Cree usted que técnicamente, unido como demócrata republicano, esa demanda tiene fundamento? Si se analiza de esa manera, no tendría fundamento. El otro análisis que están otorgando es cómo les afecta a los estados de manera económica. Y ahí es donde el gobierno federal tiene que tener cuidado de que si el patrocinador se hace responsable de la persona, no tendría fundamento. El presidente no ha dictado una ley que no pasó por el Congreso. Son decisiones ejecutivas y el mejor ejemplo que se puede hacer de analogía a esto es el control de armas, que también está relacionado al control policial. Debido a que el Congreso no actúa, ni siquiera se debate, hay decisiones ejecutivas que vienen de dichas leyes para tratar de tener un control en donde no lo hay. China. ¿Qué te pareció lo que el presidente dijo sobre China? El capítulo del globo. ¿Cuál sería la posición de los republicanos en este tema? Bueno, esto demuestra más la ineficiencia del gobierno en proteger la soberanía de nuestro país y la inminente riesgo en que pone a los Estados Unidos hacia cualquier infiltración de cualquier gobierno en nuestro país. Eso nos ha puesto en riesgo y evidentemente él hace lo mínimo por nuestro país. Nunca va a protegerlo desde el primer momento. Y muchos otros países han hecho mejor papel que él. Y para completarlo de la parte de la inmigración, de todas formas la inmigración ilegal disminuye, pero sigue la inmigración. Ahora no es porque ahora se convirtió de ilegal a legal, porque simplemente hay un nuevo sistema implementado.
Entonces, lo único que vemos es el resultado de más de 5 millones de personas atravesando la frontera sur y poniendo en riesgo las vidas, especialmente la de los niños. Bueno, yo no veo cómo la inmigración legal pone en riesgo las vidas. Ese es el punto. Queremos inmigración legal para que no estén en riesgo las vidas. Pero ¿cómo están llegando ahí a ese punto? Porque de la están misma aplicando forma. de manera legal a través de un patrocinador que les da una visa. Después te explico la ley, no es el momento. En cuanto a China... Sí, pero por ejemplo, ¿cómo verificas quién llega? Bueno, por eso mismo, Ajá. si quieren nos sentamos y la hablamos. CBP tiene un ¿Por programa... qué le pasan por que es encima muy a las común. reclamaciones familiares? No, las reclamaciones familiares se mantienen. Eso no es una ley. No Están tiene- detenidas las reclamaciones familiares, las de presos políticos, por lo menos en Las- La Habana, Sí, ¿no? pero Y eso es están algo llegando primero interno que está alguien que ocurriendo reclamó a un amigo. por la embajada de La Habana. Pero en estos momentos las reclamaciones familiares que estén detenidas no quiere decir que no se van a procesar, se van a continuar. Es más, hay muchos procesos simultáneos de personas, por ejemplo, empleos que estaban pendientes, visas que tardan 10 años en Tus llegar. clientes y se que han entienden. estado esperando en fila disciplinadamente por una reclamación familiar y ven que el vecino con un patrocinio de... Ese cliente llegó primero. también puede entrar con un patrocinio y la fila. Pero si la embajada está diciendo que procesos separados. que no lo recomienda porque perdería una serie de beneficios. La embajada no controla y la embajada en estos momentos lo que ha pasado, que no me asombraría si eventualmente termina cerrando, es la nueva desinformación que está saliendo de la embajada de Cuba por ciertos regímenes internos que en verdad ni se entienden afuera. Esa es la realidad de lo que está pasando. Pero aún acá, por lo menos, digamos el patrocinador que entra, la persona que entra con su parol, su petición continúa. Si no va a continuar en la Embajada de Cuba, porque la Embajada de Cuba por alguna razón no se está comunicando y no lo quiere hacer, se continúa acá. Por ende, la fila, el orden sigue. Y la persona que no pueda entrar por parol porque no tiene ese patrocinador, el proceso continúa también. Pues hay Si que la decirle a la de embajada Cuba- que comunicó, dio una Estoy de información acuerdo. equivocada, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo Yo- de que la embajada, como no tiene el control de eso, sí se tiene que tener más cuidado, así como ocurre con los beneficios, cuando escribe de cosas. cómo menciona, porque no sé, el mensaje no queda claro y se da a entender que porque un proceso no continúa, afecta a todos, y no es así. Ok, bueno, nada, muchísimas gracias. ¿Quiere agregar algo más? Así es, no, me pareció que cubriste súper bien toda Sí, la parte. me califica bien. Totalmente. Mejor que a Tú, Biden. mejor que a Biden, definitivamente. Doctora, no le voy a preguntar a el usted otro porque día te doy mi entonces opinión. termino mal aquí en esta historia. Les agradezco de verdad a ambas haber estado aquí. Esperemos a ver qué pasa y qué pasa en las primarias. Hay una foto que le sacó Trump a nuestro gobernador con unas chicas y unas bebidas, lo que augura que si se postula DeSantis va a haber una pelea importante. Por cierto, antes de terminar, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, todo indica que se va a postular, lo que quiere decir que va a retar a Trump, que va a retar a DeSantis. ¿Qué te parece? Bueno, tiene que armarse como... tiene que prepararse bastante bien. Sí. Porque ciertamente acá no se va a elegir a una persona, se va a elegir a una política y una plataforma, y la gente eso lo está viendo. La gente ya no está mirando más a la persona, porque ¿de qué sirve tener a una persona buena gente o que habla bonito cuando en realidad está destruyendo el país? Así que la gente se dio cuenta que lo más importante es tener una economía fuerte, es tener una inmigración cerrada, una inmigración más controlada, una inmigración donde no ponga en riesgo a los propios estadounidenses, y unas políticas internacionales mucho más cerradas. Bueno, nada, muchas gracias. Un solo recuerdo, ya que mencionamos 1913. Teddy Roosevelt, como no ganó las primarias, creó un partido que, por cierto, le llamó el Partido Progresista, dividió a los republicanos, ¿no? Porque su contrincante era Taft. ¿Y qué pasó? Y le fue bien. Ganaron los demócratas. Sí. Así que Divide se repetirá la historia. Divide y vencerás. Vamos a verlo, lo dejamos ahí. Muchísimas gracias. A la vuelta, ¿qué le dijo ayer el presidente Biden al senador Bob Menéndez ahí cuando estaban caminando sobre Cuba? Pero antes, veamos el testimonio de una congresista republicana por la Florida, oiga esto, doctora, Ana Paulina Luna, hija de una madre soltera, cuyo padre siempre, por cierto, mexicana, siempre estuvo ausente, estuvo involucrado en la metafetamina, yo creo que estuvo preso. Ellas salieron adelante, ella entró en el ejército y explica por qué para ella el tema migratorio es personal. The immigration and border security issues extremely personal and important. And
I hear President Biden make calls to really end the fentanyl crisis, but this administration has the power to do that, and they've actively chosen not to. And it's, in my opinion, because we see the largest voting minority in the country being Hispanic Americans, specifically those of Mexican descent, and that they're looking at the immigration topic and debate as a political tool of power. And so that, to me, was really disheartening to hear.